¿Sabías que en el mundo mueren unas 60.000 personas al año a causa de estos animalitos? Pues sí, el perro es el mamífero que más gente mata en el mundo. La mayor parte son por transmisión de la rabia. Bueno, pero también tenemos, como en este caso, que a veces se enfadan, se pueden pelear, y si nosotros nos vemos involucrados en una pelea con nuestro perro cuando lo sacamos a pasear o algo, pues puede pasar eso, lo que acaba de pasar aquí, ¿no? Que ellos se enzarzan y nosotros nos metemos en medio y acabamos siendo mordidos nosotros también por error, porque nuestro propio perro nos puede morder si es que se pone nervioso. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo tratar las heridas por mordedura de perro. Soy el doctor Héctor Simón y esto es SOS Mountain. Cuando hablamos de las mordeduras de perro, el primer paso, como muchas otras cosas, es la prevención. Entonces siempre cuando vamos por la montaña o si estamos corriendo por un parque o algo, hay que estar atentos a los perros que hay alrededor. Y si llevamos nosotros un perro, nosotros vamos a ser responsables legales de lo que haga nuestro perro. Entonces siempre va a ser muy importante prevenir las cosas antes de que pasen. Entonces, si vemos que un perro viene con mala actitud, pues ahí hay muchas formas de abordar la situación, porque nos dicen siempre, tienes que estar tranquilo, pero ¿cómo estoy tranquilo si viene un perro a morderme? Bueno, pues dime en los comentarios tú qué piensas al respecto. También se habla del spray pimienta, de llevar un spray pimienta y rociarlos con un spray pimienta. ¿Qué crees tú sobre los spray pimienta? ¿Sirven para ahuyentar perros o pueden complicar la situación? Lo que está claro es que si yo corro, activo su instinto de presa, no el del mío, pero el del perro que viene con malas intenciones hacia mí y me va a morder, o sea, me va a perseguir y me va a morder, le estoy activando yo. Entonces, bueno, pues la solución debe estar un poco entre medio, pero es todo un tema complejo, el asunto de cómo se previene un ataque de perro. Y una cosa que sí que tenemos clara también es que si yo me hago grande y tengo un palo, una piedra o algo, ellos lo saben. Entonces, pues eso siempre me va a ayudar a mí, el conseguir algo algún tipo de arma de alguna clase, ¿no? Un palo, una piedra, algo para poderlo espantar. Aquí es muy importante los niños. Entonces, aunque nosotros pensemos que sabemos cómo reaccionan nuestros perros, pues ellos se pueden asustar. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto y que cuando vamos con niños, los niños no toquen a los perros de otras personas, a no ser que hayamos hablado con el dueño y ese perro esté acostumbrado a que los niños le toquen. Los niños suelen estirarles de las orejas, suelen molestarlos más que los adultos. Entonces, pues siempre que vayamos con niños, tenemos que asegurarnos de que no toquen a los perros desconocidos o que lo hagan si es que solo cuando nosotros nos aseguremos de que los perros conocen a los niños. Y cuando vayamos de viaje, nos pasa una cosa parecida. En España no tenemos rabia, pero en el extranjero sí que hay. Vamos a ver un mapa de la distribución de la rabia. Y claro, si nos acercamos a un perro callejero en Marruecos o en India o en países donde la rabia no está controlada y nos muerde porque se asusta, no porque sea malo, sino porque se asusta, pues podemos estropear algo más que el viaje, porque la rabia es una enfermedad muy compleja que es mejor no estar cerca de ella. Bueno, pues ahora los dejamos ya tranquilos, que hace mucho calor, y nos vamos adentro, a la pizarra, a ver cómo tratar las heridas por mordedura de perros peligrosos como este. Mira, mira qué peligroso. Ah. Bueno, ¿y qué sucede cuando ya nos ha mordido el perro? Ya se ha producido el ataque o el accidente o lo que sea. Eso ya lo tenemos. Entonces, tenemos que activar de nuevo la conducta PAS. Y si no te acuerdas, puedes volver al vídeo donde lo vimos, todo el protocolo de qué hacer ante una emergencia de salud en la montaña. Entonces, en este caso, tenemos la conducta PAS, que sería proteger, que aquí, en el primer punto, habría que ver cómo neutralizamos al perro. O sea, habría que conseguir atarlo o conseguir utilizar el spray defensa si lo usamos, un bastón, una piedra, llamar al dueño. O sea, el perro hay que pararlo, hay que neutralizar el ataque antes de seguir, porque si está mordiendo y nos metemos nosotros,
pues va a ser peor. Es como si se están peleando los perros. Tengo que separarlos, pero tengo que separarlos protegiéndome. Yo no puedo meterme en mitad de una pelea de perros porque me van a morder a mí. Entonces, esto será lo primero. Luego hay que avisar. Entonces, ¿a quién avisamos? Bueno, pues avisamos al dueño del perro si no le hemos avisado antes. Y si vemos que las heridas son grandes, avisamos al 112 y a la policía directamente. No hay que esperar a nada. O sea, si veo mucha sangre y mucho lío, aviso directamente. Y luego ya va el socorrer. Cuando vamos a socorrer, acordaros que íbamos a hacer el protocolo C, A, B, C, D, E. Por si no te acuerdas, la C era de circulación, pero más centrado en la hemorragia. La A es airway, que es vía aérea, es el tubo, o sea, si me puede entrar el aire o no. La B corresponde a breathing, que es respiración. Entonces sería hemorragia, vía aérea, respiración, si respiro o no respiro. La C sería otra vez la circulación, pero más enfocados hacia el shock, buscar síntomas de shock, definir si esta persona está o no está en shock, eso sería la C. La D sería disability, que es cómo está la función neurológica, cómo está la parte mental, ¿no? Cuál es el nivel de consciencia, si esa persona puede hablar, si no puede hablar, si solo responde al dolor. Y luego la E, que es del exterior o environment, que es qué factores hay externos que me generan daño. O sea que primero buscaremos hemorragias y cohibiremos la hemorragia con presión. Si está saliendo sangre a chorro, también lo vimos en el otro vídeo, en qué situaciones tenemos que hacer un tipo de control de hemorragia u otro, ¿no? Pero aquí, ante mordeduras de perro, podemos tener hemorragias bastante profusas. Entonces, lo primero va a ser la C, la hemorragia. Luego iremos a la ABC y aquí, si tenemos una persona que está hablando, que todavía habla, si está inconsciente no, es lo que vimos en el otro vídeo, pero si está hablando, estas están bien. La D, bueno, pues depende, ¿no? Hay gente que está mejor que otra. Pero también. Y si ya todo esto está bien y nos vamos a encargar de la herida pertenece a la E. Entonces las heridas, de cualquier forma, suelen ser de la E. Por eso, en la E es donde va a estar la mordedura del perro. Entonces, ¿cómo sé yo si la herida que me ha hecho el perro es grave o no es grave? Porque hay alguna manera de saberlo, pues sí. Vamos a ver los criterios de gravedad en una mordedura de perro. Entonces, el primero va a ser la localización. Cuanto más cerca está la herida del cuello y la cabeza, más grave. Entonces, si tengo una herida que está por aquí por la mano, en la pierna, bueno, pues todo eso va a ser menos grave. Pero si la herida está más cerca del cuello y la cabeza, es más grave. Eso es un criterio de gravedad. Otro criterio de gravedad va a ser el tamaño y la profundidad. Entonces, es muy lógico. Cuanto más grande es la herida y más profunda, más grave es. Una herida pequeña y poco profunda es menos grave que una herida pues grande y más profunda. Otro criterio es si afecta a articulaciones o huesos. Entonces, aquí es lo mismo. Si un perro me muerde y me machaca el codo, me machaca la muñeca y tengo la articulación dañada, esto es mucho más grave que si me muerde en mitad del hueso. O sea, aunque si me muerde en mitad y me rompe el hueso, también es grave. Pero si yo tengo, pues por aquí donde hay carne, ¿no? Unos agujeritos hechos porque el perro me ha picado, así, clac, pues eso es una cosa. Pero si me ha enganchado la muñeca y la ha machacado porque tienen mucha fuerza en la boca, pues esto es mucho más grave. Otro criterio de gravedad es la existencia de aplastamiento. Aplastamiento. Entonces, lo que pasa es que aquí los perros tienen mucha fuerza en la boca y ellos muerden y cuando muerden clavan los dientes, pero luego todos los dientes de atrás son muelas carniceras que se llaman, que su función es aplastar, desgarrar, ¿no? Entonces, si nos muerde un perro, puede ser que solo nos pique, pero si el perro coge bien y muerde bien, va a haber lesiones por aplastamiento. Entonces, puede triturar los dedos o toda la carne, lo puede estar todo triturado por la forma de los dientes. Entonces, si existe este aplastamiento,
eso hace que la herida sea mucho peor, sea más grave que si no existe, que si solo es el agujerito. También tenemos la afectación de nervios y tendones. Entonces, si vemos que en la herida a veces se puede ver los nervios y los tendones se ven como si fueran hilos blancos que salen hacia afuera, y esto suele estar en relación con el aplastamiento y también con cuando hay afectación de articulaciones o huesos, que podemos ver como la carne con cosas blancas que sale hacia afuera, ¿no? Entonces, si hay afectación de nervios y tendones y luego además la persona te dice que no siente bien con la parte distal, o sea, con la parte que está más alejada de donde tenemos la lesión, pues eso nos está indicando que hay un problema en los nervios o en los tendones, o si no puedo mover, por ejemplo, me muerde aquí y no puedo mover la mano. Entonces, ¿puedes mover la mano? No puedo abrirla, no puedo abrirla. Bueno, pues no puedo abrirla porque los tendones que están en medio están rotos. Esto es un criterio de gravedad, ¿no? Entonces, ante cualquiera de estas cosas tenemos que consultar y llamar al 112 si vemos que no da tiempo, y si no, pues movilizar todos los recursos que sean necesarios. Por último, en los criterios de gravedad sería si hay signos de infección. Esto es más de cara a que nos vayamos a la montaña varios días o que estemos en otro sitio, donde sea, y primero determinemos que la herida no es grave, pero conforme pasan un día o dos, pues la herida empieza a empeorar y se empieza a poner más roja, más dolorosa, más caliente. Eso nos está hablando de que se está infectando. Entonces, una herida que primero pensamos que no era grave, porque solo era un puntito o lo que sea, se convierte en una herida grave cuando aparecen los síntomas de infección. ¿Qué es eso? Es rubor, se pone rojo, se hincha, duele y está caliente. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con la herida. Ya tenemos la herida, ya hemos determinado si era más grave o menos grave, pero sea como sea, vamos a tener que hacer algo con ella. Entonces, lo primero es el sangrado. Si está sangrando, presión. Eso va a ser siempre lo primero. Y cuando ya conseguimos detener el sangrado, lo que vamos a hacer es limpiar la herida. ¿Cómo la vamos a limpiar? Con agua y jabón. Entonces, agua y jabón van a ser tus grandes amigos en la montaña. Siempre es bueno llevar en el botiquín una botellita de estas de los hoteles, del jabón de los hoteles, del gel, y puedes llevar ahí un jaboncito líquido o si no una pastilla de jabón, porque esto es lo más eficiente y lo más efectivo para limpiar cualquier tipo de herida, raspadura, sangrado, lo que sea. En el caso de los perros, además hay que lavar con agua y jabón y hacer una irrigación durante 5 a 10 minutos. O sea que hay que lavarlo muy bien y luego seguir poniendo agua. ¿Y esto por qué? Diréis, ¿por qué esta herida hay que limpiarla más que otras heridas? Bueno, si estamos en un país donde hay rabia, como Marruecos o cualquier país extra de fuera de Europa y de los países que tienen la rabia controlada, que ahora veremos o hemos visto antes el mapa, pues resulta que el hecho de irrigar prolongadamente con agua va a reducir la cantidad de virus de la rabia porque vamos a quitar saliva de la herida. Ese virus está en la saliva del perro, entonces a base de echarle agua, vamos a sacar la saliva. Pero si no estamos en una zona de rabia y estamos en España, por ejemplo, las bocas de los perros tienen muchísimas bacterias. Entonces son heridas que se infectan muy fácilmente. Entonces, a través de la limpieza con agua y jabón, irrigar, lo que vamos a hacer es sacar todos los detritus, toda la saliva, las bacterias y además la tierra que haya podido entrar en el momento del forcejeo o lo que sea. O sea que hay que limpiar bien con agua y jabón durante 5 a 10 minutos. Si el animal es grande, una cosa muy importante va a ser buscar otras lesiones. Porque siempre que tiene un perro que hay un forcejeo grande, vamos a tener otro tipo de heridas, otro tipo de lesiones. Entonces, en estos casos suele ser muy típico que nos quedamos en la herida que parece como más impresionante y luego tiene otra que también es igual de impresionante, pero se ve menos por lo que sea y está ahí también, y también la tenemos que tratar. Entonces, siempre que es un perro grande o un animal grande, hay que buscar otras heridas, porque es posible que se haya hecho daño a esa persona de otras formas. Y una vez ya lo hemos limpiado, pues la vamos a cubrir con un vendaje un poquito compresivo,
Eso ya lo veremos más adelante en algún vídeo de cómo hacer un vendaje compresivo. Lo que vamos a hacer es cubrirla con una gasa, con un apósito, y sobre ese apósito de esa gasa un vendaje. Y con eso nos vamos al centro de salud o nos vamos al hospital, donde allí ya verán lo que hay que hacer. Una vez llegamos al hospital, lo que va a pasar es que nos van a preguntar si estamos vacunados o si no estamos vacunados. Entonces ahí lo más probable es que se nos pregunte por la vacuna del tétanos. Si estamos vacunados, pues nos pondrán un refuerzo, y si no estamos vacunados nos pondrán una inmunoglobulina, que es como otro tipo de vacuna diferente que ya empieza a actuar directamente. También está la vacuna de la rabia. Entonces la vacuna antirrábica o de la rabia no se suele utilizar ni no se utiliza de manera normal, excepto en algunos tipos de personas. Por ejemplo, los espeleólogos que van en las cuevas, exploran las cuevas, esta gente pueden ser mordidos por murciélagos que pueden tener rabia, o algún tipo de personal que trabaja con animales silvestres, como en los zoológicos o algunos guardas forestales, que algunos animales silvestres también podrían llegar a tener rabia, como zorros y tal. Entonces, para esa gente está la vacuna antirrábica, que se la ponen antes. También puede ser que si quieres viajar a Indonesia, por ejemplo, o algún país donde hay rabia, y vayas a sanidad exterior, ellos te recomienden vacunarte de la rabia. Esto es una cosa que no se hacía antes, pero ahora sí se hace. Entonces, en viajeros que van a sitios donde hay rabia, ahora, según cómo, se les recomienda la vacunación antirrábica. O sea que si cuando vayas al hospital, lo que te vas a encontrar es que el tétanos casi seguro que te van a poner algo, y la de la rabia, pues depende. Por último, la última parte del tratamiento, que va a ser controlar el sangrado, limpiar bien, cubrir, ir al hospital. Ahí nos van a ver las inmunizaciones que tenemos o que nos hacen falta del tétanos y la rabia, pero en las mordeduras de perro, y debido a la gran cantidad de bacterias que hay, si es una mordedura importante, nos van a dar antibióticos para prevenir que esa herida se infecte. Lo más común es que nos den un Aumentine, que es amoxicilina clavulánico, 875, 125, lo que sea. Eso ya os lo dirá vuestro médico de cabecera, os lo dirá el médico de urgencias, os lo dirá lo que sea. También puede ser, una vez estamos en el centro de salud o en el hospital, dependiendo del daño que sea, que aquí nos falte un punto, que sería una operación, o sea, una cirugía reconstructora de alguna manera, ¿no? Porque si, como hemos dicho, se pueden estar rotos tendones y nervios, eso se puede reparar hasta cierto punto. Entonces aquí, a lo mejor, tendríamos la cirugía. Ojalá que no, pero también es un punto que podría haber. Pero esto ya sería una cosa más técnica, ya todo de ellos, ¿no? El tipo de antibiótico que te den, si te operan o no, la vacuna, todo esto ya es en el centro de salud. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me ayudas mucho si te suscribes al canal, me das un like y nos vemos en el siguiente vídeo.